oye, entrena conmigo porque yo estoy utilizando esta aplicación. Ojo, eso es un gravísimo error porque la aplicación es una herramienta de trabajo. Lo que realmente va a marcar la diferencia no es la herramienta, sino lo que tú haces con ella. Jim, ¿por qué puñetas vienes a hablarnos de esto? ¿Qué sentido tiene que hables sobre este tema dentro de un podcast especializado en deportistas? Vamos a crear el servicio perfecto, el servicio extraordinario para esas personas. Muy buenas y bienvenidos a un episodio más del podcast de estrategas del Trail y Run. En el día de hoy voy a estar hablándote de algo completamente diferente y esto te interesa si quieres ser entrenador de trail running online. Es decir, si quieres trabajar a través de internet como profesional de la salud. Y si eres deportista, lo primero que te estarás preguntando sería, Chim, ¿por qué puñetas vienes a hablarnos de esto? ¿Qué sentido tiene que hables sobre este tema dentro de un episodio, de un podcast especializado en deportistas, especializado en corredores? Pues algo muy sencillo. Cuando empecé a trabajar como entrenador online hace 8 años, 2014, 2015, creo que ya pues más años, pues me encontré con un grandísimo problema. ¿Cuál sería? Pues que no sabía el paso a paso para poder trabajar, con todo lo que había estudiado, con todo lo que había aprendido, y cometí muchísimos errores a la hora de poder trabajar de mi profesión, de lo que me había estado implicando durante tantísimo tiempo. Y me di cuenta de esto hace 3 años, bueno, realmente más tiempo, cuando veía a otros profesionales que querían empezar a trabajar también como entrenadores, incluso como fisioterapeutas o también como nutricionistas, que intentaban trabajar a través de internet y cometían grandísimos fallos, exactamente los mismos que yo cometía. Y me di cuenta que esto no podía ser así, que teníamos que cambiar las tornas del juego, teníamos que hacerlo de otra forma. Y por eso, desde hace 3 años, ayudamos a otros profesionales de la salud a poder trabajar a través de internet, hacerlo de forma rentable, sin tirar los precios, que lo único que hace es que no puedas ofrecer un buen servicio y que no puedas dedicarte a tu profesión, a lo que tú has estado estudiando y en lo que te has implicado, y sobre todo a la vez a ayudar a todas esas personas que quieren brindarte la mano, quieren trabajar contigo y quieren hacerlo a través de internet. La premisa para mí de trabajar a través de internet es muy sencilla. Cuando yo inicié era única y exclusivamente para poder vivir viajando, es decir, yo poder combinar mi profesión con viajar, y no estaba pensando en si era rentable, si no era rentable, si podría hacerlo, si no. Vi la oportunidad que representaba poder tener la libertad de elegir dónde ayudar a cualquier persona, es decir, pues una persona de Valencia, una persona de Madrid, una persona de Almería, una persona incluso de Alemania, gracias al trabajo que yo estaba haciendo y todo lo que había estado estudiando durante todos los años. Y además de poder ayudar a personas de cualquier lugar, poder hacerlo mientras estaba viajando. Entonces, con la ilusión de un niño, lo único que estaba pensando era en, vale, vamos a ayudar a las personas y mientras tanto, jolín, lo puedo hacer en cualquier lugar. Cuando iba pasando los años me di cuenta que había cometido muchísimos errores y de esto es lo que te voy a estar hablando en el día de hoy. ¿Cómo podrías realizar tú el paso a paso para poder obtenerlo? Además, quiero decirte que la próxima semana vamos a estar haciendo la semana de la mentoría Aero, que de forma gratuita vamos a estar explicando exactamente los pasos que necesitas para poder trabajar a través de internet y hacerlo de forma rentable y ayudando de verdad a las personas. Así que puedes registrarte en el episodio de forma completamente gratuita y los próximos 4, 5 y 6 de marzo vamos a estar hablando, voy a estar hablando sobre ello. Así que regístrate para poder aprender mucho más de lo que te voy a estar explicando en el día de hoy. Primero de todo, el paso que tienes que tener en cuenta para trabajar a través de internet sería especializarte. Es decir, si quieres ser entrenador de trail running, no te pongas a hablar a través de las redes sociales o a través de tu entorno, por ejemplo, de triatlón. Ya no es que no te pongas a hablar sobre ello, sino que además
te especialices en eso, profundices al máximo en ese campo, vuélvete un experto única y exclusivamente de un tipo de deporte. Y ojo, sí, lo entiendo perfectamente. Tus profesores te han dicho que tienes que aprender de todo, que tienes que aprender de correr, tienes que aprender de montaña, tienes que aprender de triatlón, tienes que adquirir una serie de conocimientos en muchísimos deportes y luego vas a saber de mucho, pero realmente no eres experto de nada. Entonces, enfócate en un tipo de deporte, enfócate en un tipo de especialidad y y machácate sobre todo con eso. Hazte un verdadero experto. Y hablando de los profesores, seguramente te habrán dicho seguramente te habrán dicho esos profesores con toda su buena voluntad, en la cual ellos te dicen, no, máximo puedes llevar a 10, a 20, incluso máximo, algún loco profesor te dice, puedes llevar a 25 deportistas al mes. Y tengo que decirte que eso, aunque lo hagan con toda la buena fe del mundo, es una completa mentira. Y es muy sencillo de entender. Ellos llevan a muy pocos deportistas por una sencilla razón. Es que su trabajo no es ser entrenador. Su trabajo no es optimizar eso. Su trabajo no es esa parte, sino que su trabajo es ser profesor. O incluso dan entrenamientos presenciales, o incluso preparan clases o talleres, o enseñan básicamente o hacen cosas de forma presencial. Entonces, lógicamente, no pueden ser extraordinarios de manera online porque no les queda tiempo. Si ellos lo máximo que pueden llevar son 10 deportistas y tienen un trabajo de jornada completa como profesor o de media jornada o incluso están impartiendo talleres de forma constante, lógicamente piensan con toda su buena fe que es lo máximo que pueden llevar. Pero si tu trabajo es único y nada más, o sea, única y exclusivamente de forma online, lógicamente puedes llevar a muchísimos más deportistas, sin lugar a dudas, porque tu jornada se va a enfocar solo a esa parte. Entonces, ojo con las personas que te dan esas recomendaciones, con lo que tú estás escuchando en tu entorno, porque tienes que tener cada uno de los puntos muy claro. Esa persona que te está recomendando realmente se está dedicando solo a eso, es su único trabajo, las 40 horas, vamos a decir, semanales se dedica a ofrecer servicios a deportistas online. Si es así, pues entonces escucha a esas personas. Si no es así, entonces les escuchas, pero entiendes que tienen otro punto de vista. Otro de los puntos importantes a la hora de trabajar a través de Internet es definir muy bien a las personas que vas a ayudar y cómo lo vas a hacer. ¿A qué me refiero? Pues imagínate, yo voy a especializarme en deportistas que estén enfocados en kilómetros verticales. Eso sería una de las partes. Luego, otra de las partes es, vale, yo me voy a enfocar en ese perfil, pero ¿realmente hay suficientes personas que se dediquen a kilómetros verticales? ¿Realmente hay suficientes personas en las cuales yo me pueda enfocar y pueda dedicar 40 horas semanales y pueda trabajar única y exclusivamente de ello? ¿Sí o no? Dependerá de quién sea tu público específico, a quién quieras ayudar de verdad. Y luego, una vez que tienes bien claro a quién quieres ayudar, tienes que ver la forma de atraer a ese público. Es decir, cómo tengo que comunicarme yo a través de las redes sociales, cómo tengo que comunicarme yo de forma presencial con mi entorno, qué tipo de comunicación tengo que tener con ellos a la hora de hacer match, ¿no? Digamos, porque es muy sencillo de entender. Imagínate que tú ahora mismo que me estás escuchando te enfocas en, vamos a hablar sobre kilómetro vertical. Y si tú te estás enfocando en kilómetro vertical y yo te estoy hablando, por ejemplo, de preparar una prueba de 185 kilómetros, ¿qué va a suceder? Pues que pasas. No te interesa para nada. Entonces, cuando definimos a las personas a las cuales queremos ayudar, tenemos que tener una concordancia absoluta entre a qué personas puedo ayudar y cuál va a ser mi comunicación. Si eso no concuerda, lógicamente nadie se va a sentir atraído con lo que tú dices, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, definamos bien a qué personas nos vamos a dirigir, definamos bien nuestra comunicación y a partir de aquí continuemos. Una vez que tenemos eso bien claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el servicio perfecto, el servicio extraordinario para esas personas. ¿Qué es lo que incluirías y qué es lo que no incluirías dentro de ese tipo de servicio? Imagínate, ¿tendría para ti sentido incluir
mensajes a través de email? Si la persona lo que quiere es una comunicación instantánea y rápida, pues probablemente no. Si vas a comunicarte a través de email o tardan 5 días en contestarte y en cambio la persona que quiere trabajar contigo quiere hacerlo de forma rápida, no tendría mucho sentido. En cambio, pues por ejemplo, yo tengo mis asesores fiscales, yo les envío un email y no estoy esperando que me contesten el mismo día o al día siguiente. Entonces tienes que entender qué es lo que vas a ofrecer, qué es lo que vas a vender y a qué público se lo vas a dirigir. Luego, aparte de esa parte dentro de la entrega del servicio, de la comunicación, también tienes que entender a través de qué herramientas se lo vas a entregar. No es lo mismo un Excel, no es lo mismo un PDF, no es lo mismo mandarle un texto a través de WhatsApp o utilizar una herramienta de trabajo en la cual se sincronice, por ejemplo, con su reloj. Desde mi punto de vista, tiene un servicio de mayor calidad tiene un servicio de mayor calidad utilizar esas herramientas. Ya no solo porque el deportista puede hacerlo de forma más rápida, sino que además tú entiendes mucho mejor qué es lo que está haciendo, si se está saltando entrenamiento, si no se está saltando o incluso, pues en nuestro caso, podemos ver hasta cuántas horas duermen. Esto única y exclusivamente es una herramienta y no confundamos la calidad de nuestro servicio con la herramienta. Porque una herramienta se puede copiar, la puede copiar o la pueden utilizar muchos profesionales. Entonces, un grave error que yo veo a través de Internet es decir, oye, entrena conmigo porque yo estoy utilizando esta aplicación. Ojo, eso es un gravísimo error porque la aplicación es una herramienta de trabajo. Lo que realmente va a marcar la diferencia no es la herramienta, sino lo que tú haces con ella. El tipo de entrenamiento que vas a añadir tú dentro de esa plataforma. Qué tipo de, por ejemplo, carreras continuas, fartlek, intervalos, entrenamientos de fuerza, cómo ayudas tú a prevenir las lesiones, cómo ayudas tú a mejorar el rendimiento, cómo traduces tú las últimas fases del entrenamiento para que tengan una menor fatiga antes de la competición. Todo esto sería la parte del servicio. Y luego, dentro de ese servicio, podemos hacerlo de forma constante mejor. Cuando me refiero a un servicio mejor, ¿a qué es? Ojo, y esto no tienes que hacerlo ahora mismo, sino en el tiempo, una vez que ya seas, cuando ya tengas más clientes y lo tengas más controlado. ¿Qué sería? Pues, por ejemplo, crear tu propia marca. Muchas personas lo que se dedican al inicio es a crear un logo bonito, a crear unos colores y a crear como una imagen perfecta y extraordinaria. Y ojo, jamás será la imagen perfecta y extraordinaria. Y mucha gente cuando inicia se preocupa más por eso. Se preocupa más por qué colores van a utilizar y por si son sus propios ejercicios o no, si son ellos la persona que está realizando los ejercicios, por ejemplo, del entrenamiento de fuerza. En nuestro caso, llevamos 8 años trabajando a través de Internet, ofreciendo servicios a más de 700 deportistas y de forma constante vamos mejorando. De hecho, en el último año estuvimos grabando más de 50 ejercicios nuevos. Tenemos una biblioteca con cientos y cientos de ejercicios y eso va a ser un trabajo continuo. Pero ojo, que tú salgas dentro de los vídeos no significa que no estés haciendo un buen trabajo. Simplemente que tú quieres añadirle unos pequeños matices hacia esas personas. Una vez que tienes todo esto creado, toda esta estructura, ¿qué es lo que haría para ser entrenador de trail running online? Al inicio buscaría validar el servicio que estás ofreciendo. Es decir, le añadiría todo lo que creo que es imprescindible, todo lo que creo que es sensacional y trabajaría con un número entre 5 y 10 personas para poder validar lo que tú estás haciendo. Me enfocaría muchísimo en esas personas para entender cómo les puedes ayudar, para entender el paso a paso, para poder garantizar esos resultados en esas personas. Y eso es lo más importante dentro del servicio, poder garantizar que cada una de las personas que trabaja contigo pueda mejorar. O al menos que tú te estés implicando al 200% cuando esas personas están confiando en ti. Una vez que lo tienes validado, que tienes esa oferta, que tienes ese tipo de servicio estructurado, el cual te está garantizando buenos resultados
con los deportistas, entonces empezaría a escalarlo, empezaría a llegar a más personas y entender todo el mercado y lo global que es. Muchas veces pensamos que el mercado está completamente saturado y te aseguro que no es así. Tal vez pienses, por ejemplo, que a nosotros nos conocen muchísimas personas por tener miles y miles y miles de escuchas de forma mensual o, por ejemplo, tener miles y miles de seguidores. Pero te sigo diciendo que a día de hoy llegan a nosotros diariamente personas que no nos conocen de nada. Entonces, si a día de hoy, después de 8 años trabajando, siguen sin conocernos todo el mundo, te puedo asegurar de forma garantizada que el mercado no está saturado. Hay muchísimo por abarcar, pero eso sí, teniendo en cuenta todo lo que te he dicho, que la mayoría de los profesionales no lo están aplicando, no lo están teniendo en cuenta. Entonces empiezan a lanzar mensajes hacia todo el mundo y no tiene ningún tipo de sentido. Otro de los puntos importantes es que aunque estés iniciando dentro de tu proyecto, aunque esté incluso suponiendo unos ingresos extra, porque ya sea porque trabajas dentro de un gimnasio o porque trabajas en un club de atletismo o porque trabajas como profesor a media jornada o profesor a jornada completa, esos ingresos extra no los regales. No hagas lo mismo que yo, que sucedió cuando inicié como entrenador online, que cobraba 33 euros al mes. Es imposible ser rentable, es imposible que puedas incluso generar esos ingresos de forma legal cuando estás cobrando tan poquito. ¿Por qué? Porque no te sale rentable. O sea, imagínate, si un profesor, vamos a decir, que cobra 10 euros la hora o 6 euros la hora, no sé exactamente cuánto pueden cobrar, un trabajo de forma mensual cobrando 33 euros no es rentable. 33 euros, vamos a decir que le quitaremos la mitad al pagar impuestos, al pagar asesores, al pagar cuotas, nos estamos yendo a unos 15, 12 euros. Si hacemos simplemente un trabajo, que no es verdad, de 1 hora al mes por un cliente, que no es real, entonces ya estarías cobrando lo mismo que de forma presencial. Pero te puedo asegurar que no vas a trabajar solo 1 hora porque quieres ofrecer el mejor servicio para cada persona. Imagínate igualmente que fuera de esa forma. No te sale rentable tener unos ingresos extra que supongan el mismo beneficio que trabajar de forma presencial. ¿Por qué? Porque es extra, o sea, estás haciendo algo más por tu trabajo, estás haciendo algo más de lo que haces de forma habitual. Entonces, en cualquier tipo de trabajo, cuando estamos realizando trabajos extra, la hora se cobra más. Y seamos sinceros, ¿qué puedes comprarte hoy en día con 15 euros? Pues prácticamente nada. Entonces, cuando nos ponemos a comparar lo que quiere pagar mucha gente respecto a lo que luego está comprando, no tiene ningún tipo de sentido. Vamos a hablar de unas zapatillas de 150 euros, vamos a hablar de una mochila de 150 euros, vamos a hablar de un reloj de 500, 1000 euros. Vamos a hablar de una chaqueta de 120 euros. Vamos a hablar de unos bastones de 120 euros. Vamos a hablar de UTMB con un precio de ¿cuánto? 150 euros más el viaje. Todo el mundo desea ir, por ejemplo, a UTMB y el coste medio de un participante en UTMB será alrededor de 1.500, 2.000 euros. Entre viajes, entre pruebas que tienen que haber hecho anteriormente, entonces, entre suplementos, muchísimas, muchísimas cosas. Y nosotros, los profesionales, que somos los que les vamos a acompañar hacia esa prueba, somos los realmente imprescindibles para poder alcanzar esos resultados y, en cambio, somos los que menos queremos cobrar porque nos encanta y nos apasiona ayudar a los deportistas. Pero ojo, eso no significa que tengamos que regalar nuestros servicios, que tengamos que regalar lo que nosotros estamos haciendo, porque llevamos muchos años aprendiendo, llevamos muchos años formándonos y eso es lo que nos permite ayudar de verdad a los deportistas para poder alcanzar sus objetivos. Entonces, seamos sinceros, no te malvendas, no cometas el error que cometí yo hace 8 años, pensando que al cobrar poco podría llegar a más personas y entonces podría obtener más ingresos
cuando más personas me conocieran. Pero si realmente te valoras, que es lo mismo que enseñamos nosotros dentro de la mentoría Aero, no regales tus servicios, porque te ha costado muchísimos años aprenderlo, te ha costado muchísimos aprendizajes y errores realizarlo y tienes que poder trabajar de esto, o por lo menos que te merezca la pena. Si no, no lo hagas. Seamos sinceros, no lo hagas porque te acabarás quemando. Y eso fue exactamente lo que me sucedió a mí. Trabajaba de 5:30 de la mañana a 10 de la noche y me acabé quemando, porque veía que trabajaba y no conseguía prosperar. Entonces, deseo que no te pase exactamente lo mismo que a mí. Te recomiendo que si todo esto te ha interesado, puedas registrarte en la semana de la mentoría Aero, que es de forma completamente gratuita, que estaremos explicando todo esto y muchas más cosas para que consigues iniciarte dentro del mundo digital como entrenador de trail running online este 2024. Aprovechalo y nos vemos dentro. Un fortísimo abrazo. Hasta la próxima semana.